¿Qué tal? A ver, piensen en esto. La Constitución de Colombia es como el manual de instrucciones de toda la nación, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido bien rápido y sobre todo claro por sus 10 primeros artículos. O sea, los principios que son, literalmente, el ADN del país. Y es que, en serio, ¿cuáles son esas reglas que definen a toda una nación? Pensemos un momento, toda sociedad, toda, necesita unas reglas de juego, un acuerdo básico sobre quiénes somos y para dónde vamos. Para Colombia, pues esas reglas están justo aquí, en su Constitución. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bueno, para arrancar, la Constitución dedica sus primeritos 2 artículos a responder un par de preguntas clave. ¿Qué es Colombia? Y sobre todo, ¿para qué existe el Estado? A ver, vamos a ver cómo se define la nación a sí misma. El artículo 1 nos dice algo que es crucial. Colombia es un Estado social de derecho. Y ojo, que esto no es solo un título ahí como para sonar elegante. ¿Qué significa? Pues en palabras sencillas, que el Estado no es el jefe, sino una herramienta organizada para servir a la gente. Todo se basa en la dignidad humana, en la solidaridad y, súper importante, en poner el bien de todos por encima del interés de unos pocos. Y para que esto no se quede en pura teoría, miren este ejemplo práctico, el programa Familias en Acción. ¿Qué hace? Entrega subsidios para mejorar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan. Justo ahí, el Estado está cumpliendo activamente con ese principio de solidaridad, de justicia social. Eso es un Estado social de derecho en acción, en la vida real. Entonces, ¿cuáles son las tareas del Estado? El artículo 2 las deja bien claritas en 6 puntos esenciales. A ver, servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos de todos, facilitar la participación ciudadana, defender la soberanía y, por supuesto, asegurar la convivencia pacífica. Estas son, en resumen, las promesas y las obligaciones que el Estado tiene con cada persona en Colombia. Ok, cambiamos de tema. Ahora vamos a ver algo clave. ¿De dónde sale la autoridad? ¿Cuál es la ley que manda por encima de todas? Pues los artículos 3 y 4 nos dan la respuesta y establecen 2 pilares de la democracia: que el poder nace del pueblo y que, ojo, ninguna ley está por encima de la Constitución. A ver, el artículo 3 es directo. La soberanía, o sea, el poder máximo, está en el pueblo. Punto. Ahora, lo interesante es ver cómo se ejerce ese poder. Hay 2 formas. Por un lado, la directa, cuando la gente vote en un referéndum o una consulta popular para decidir sobre algo muy específico. Y por otro lado, la indirecta, que es la que vemos más a menudo, cuando elegimos a nuestros representantes, presidente, congresistas, alcaldes, para que tomen decisiones por nosotros. Y un ejemplo perfecto de soberanía indirecta es cuando escuchamos a un presidente, por ejemplo, justificar sus decisiones diciendo algo como: «Es que me eligieron 11 millones de personas». Ahí está. Esos votos son precisamente la soberanía que el pueblo le entregó en las urnas. Es la voz de la gente, pero a través de sus representantes. Y aquí llegamos al ancla de todo el sistema legal. El artículo 4 lo dice clarísimo. La Constitución es la norma de normas. O sea, es la jefa de todas las leyes. Ninguna otra ley, ni un decreto, ni una orden, nada, absolutamente nada, puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Y si lo hace, pues simplemente no vale, se anula. Y para que vean cómo funciona esto en la práctica, miren este ejemplo que es genial. Hace un tiempo, el Congreso aprobó una ley para poner la cadena perpetua en Colombia. ¿Pero qué pasó? La Corte Constitucional, que es como la guardiana de la Constitución, la tumbó. La declaró inválida. ¿Por qué? Sencillo, porque la Constitución protege derechos fundamentales que prohíben ese tipo de penas. Y como es la norma suprema, pues su palabra es la última. Bien, ya vimos qué es el Estado y de dónde sale el poder. Ahora entramos en una parte que es como el pacto social. Aquí vamos a ver los derechos que el Estado tiene que proteger sí o sí, sin excusas, y también los deberes que todos, sin excepción, tenemos que cumplir. El artículo 5 habla de algo importantísimo, los derechos inalienables. Es una palabra que suena un poco técnica, pero significa algo muy sencillo. Son derechos con los que nacemos y que nadie, pero nadie nos puede quitar, ni siquiera el Estado. Vienen con nosotros por el simple hecho de ser personas. El ejemplo más claro y poderoso es el derecho a la vida. Y es justamente por esto que en Colombia la pena de muerte está totalmente prohibida. Ahora, el artículo 6 nos pone en nuestro sitio a todos. Dice que todos somos responsables ante la ley, pero con una diferencia clave.
A ver, los ciudadanos comunes y corrientes responden si violan la Constitución o las leyes. Normal. Pero los servidores públicos, ahí la cosa cambia. Responden por lo mismo, claro, pero además por lo que no hacen, o sea, por omisión, por pasarse de la raya con sus funciones o por abusar de su poder. Para ellos, la exigencia es mucho mayor. Y para cerrar este bloque de principios fundamentales, los artículos del 7 al 10 definen otras cosas súper importantes. Por ejemplo, que el Estado tiene que proteger la enorme diversidad étnica y cultural que tenemos. También que proteger el medio ambiente es tarea de todos, del Estado y de los ciudadanos. Se habla de promover la integración con nuestros vecinos de América Latina y el Caribe. Y por último, que aunque el castellano es el idioma oficial, las lenguas indígenas también lo son en sus territorios. Un reconocimiento clave. Bueno, ya le dimos la vuelta a los 10 primeros artículos, y si uno lo piensa bien, esto va más allá de ser simples leyes en un papel. Esta es la Declaración de Principios. Es como decíamos al principio, el código genético que define cómo es Colombia. Entonces, para que nos quede todo súper claro, podemos resumir esto en 4 pilares fundamentales. 1. Tenemos un Estado social hecho para la gente. 2. El poder al final del día está en el pueblo. 3. La Constitución es la ley suprema, la regla de oro que nadie puede ignorar. Y 4. Vivimos bajo un pacto de derechos y deberes que nos sirve para construir una mejor sociedad entre todos. Y con esto vamos cerrando. La pregunta final no es para un examen, es más bien para que nos quede sonando en la cabeza. Ahora que entendemos mejor que el Estado debe garantizar ciertas cosas, que la voz de la gente cuenta en las elecciones, o que se debe proteger la diversidad, ¿de qué maneras vemos que estos grandes principios se aplican en el día a día? Porque es justo ahí, en la vida cotidiana de cada uno, donde la Constitución realmente cobra vida.